Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos a leer y luego vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Primero Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Vamos al capítulo 3, versículo 2 y 3. Colosenses 3, 12 y 3. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículos 18 y 19. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Nosotros hemos estado viendo desde hace algunos domingos que el matrimonio es la base de la crianza y el matrimonio es el medio que Dios utiliza para que nuestros hijos también sean recipientes, reciban, adquieran el alimento, la palabra de Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, queremos que nuestros hijos crezcan adorando y sirviendo al Señor. Y esto será posible cuando el matrimonio es base, es un puente para que ese evangelio, para que esa palabra llegue a la vida de los hijos. Cuando el matrimonio, cuando la familia está procurando el propósito de dar gloria a Dios en su vida, cuando la familia, los padres están procurando en su matrimonio tener una relación que dé gloria a Dios, que muestre el amor de Cristo por su iglesia y cómo la iglesia se sujeta a Cristo, este es un testimonio que guía también a nuestros hijos a recibir ese testimonio, esa gracia que Dios está impartiendo a través de sus padres. Nosotros veíamos el domingo pasado que tanto la mujer como el hombre tienen un compromiso, tienen una responsabilidad. El hombre de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la mujer de sujetarse a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Y estuvimos viendo Efesios capítulo 5, leyendo ese pasaje y contemplando qué significaba eso de sujetarse mutuamente, de amarse, de respetarse, de cuidarse. Porque es la forma en la que Dios le va a mostrar a los hijos, a través de sus padres, esa unidad entre Cristo y la iglesia, a través del hombre y la mujer. La relación del hombre y la mujer debe de mostrar, debe de modelar la relación entre Cristo y la iglesia. Y yo quiero que en esta mañana nosotros veamos en Colosenses capítulo 2 que Dios nos llama a vivir juntos, sostenidos en el perdón que cada uno ha recibido de forma individual a través de Jesucristo. Nosotros vimos en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14,
que estábamos muertos en delitos y pecados, pero hemos recibido vida en Cristo. Dice el versículo 3, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado los delitos, los pecados, cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, contrario, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esa fue la obra de Cristo a favor nuestro. Cristo clavó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Sin embargo, Él nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13, entonces, como fuiste perdonado, como fuiste salvado, entonces, Colosenses 3, 12, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos, versículo 13, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es interesante ver que el apóstol aquí nos dice que mi relación con Cristo, lo que Cristo hizo por mí, el perdón que Cristo me dio, es lo que yo le tengo que dar a los demás. Lo que yo recibí de pura gracia es lo que yo tengo que dar de pura gracia a los demás. Y de manera especial al cónyuge. La esposa tiene que darle al esposo lo que Cristo le dio a ella. Perdón de pecados. Le dio una nueva creación. La hizo una nueva mujer. La hizo santa, amada, revestida de tierna compasión. La revistió de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La perdonó de todos sus pecados. Y entonces, eso que ha recibido la mujer es lo que tiene que darle al hombre. Lo que Cristo le ha dado, porque es una relación primeramente vertical, lo que Dios me ha dado a través de Jesucristo, es lo que yo tengo que darle a mi familia, al esposo. Igualmente el hombre. El hombre fue perdonado por la sangre de Cristo, limpiado de su pecado, salvado. ¿Y qué tiene que darle el hombre a la mujer? El hombre a la mujer tiene que darle lo mismo que ha recibido de Dios. Si Dios le ha perdonado, la mujer tiene que darle al hombre perdón. Si Dios le ha dado amor, paciencia, bondad, humildad, mansedumbre, es decir, todas esas gracias del Espíritu, asimismo el hombre tiene que impartírselo, dárselo por pura gracia a su esposa. Entonces estamos viviendo no en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que la palabra nos dice. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos será adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado, y ahora pertenecemos al reino de Cristo. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Como los impíos o como los hijos del reino? Es como los hijos del reino. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Como los que no perdonan o como los que han recibido perdón? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Como los que conocen la verdad o como los que viven todavía en tinieblas y oscuridad?
desobedeciendo a Dios, aborreciendo al prójimo, matando nuestro corazón a los demás. Queridos hermanos, es evidente que lo que dice aquí en Colosenses capítulo 3, pasemos al 3 ahora, es un cambio de vida. Ha habido un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de ley de vida. Hay un cambio de ley de vida. Ya yo no puedo seguir viviendo como vivía anteriormente, en el desorden, en el pecado. No puedo seguir viviendo así porque ya Cristo me salvó. Ya yo tengo su ley, su palabra. Ya yo no puedo vivir en el temor en que viven los impíos. No, que yo tengo miedo que no me vaya a pasar nada malo. Pero acá tú no estás en el Señor. Tú no confías en el Señor. Tú no tienes fe en el Señor. Es decir, que la fe es lo que tiene que llevarnos a actuar y a vivir. Entonces, lo que estamos viendo es que la base de la crianza es un matrimonio en el que el hombre y la mujer creyente están viviendo bajo el perdón de sus pecados, están viviendo ahora conforme a la ley de Dios y se les ha dado a cada uno la capacidad de perdonar porque fueron perdonados, de amar porque fueron amados, de consolar porque fueron consolados, de ser bondadosos el uno con el otro porque recibieron bondad de Dios. Todo lo que usted recibe de Dios es lo que usted tiene que dar. Lo que usted recibe de Dios. Entonces, eso es lo que debe de estar, en eso es que el hombre y la mujer en el matrimonio tienen que estar dándose mutuamente. Dándose mutuamente. Dándose el perdón mutuamente. Es un ambiente de perdón. Es un ambiente de amor. Porque lo que hemos recibido ha sido eso. Dios quitó el pecado en Cristo. Si tú has creído en Jesucristo, Él te perdonó de tus pecados. Entonces, ¿qué tú tienes que darle al que pega contra ti? El perdón de Cristo. ¿De quiénes eran los pecados que fueron clavados en la cruz cuando tú recibiste a Cristo? Tus pecados. Dios los clavó en la cruz y te limpió de tus pecados. Ahora ya tú puedes dar esa misma gracia, ese mismo regalo, dárselo al esposo. El esposo ahora sí puede darle esa misma gracia, ese mismo regalo a la esposa, porque él la tiene. Él ha recibido perdón, él ha recibido sanidad, él ha recibido misericordia. Él puede dar eso ahora. Misericordia y perdón. Queridos hermanos, nosotros no podemos ser como el impío, como el hombre o la mujer impía, que dice, bueno, si él no me da, yo no le doy. Si él no hace, yo no hago. Porque en el matrimonio, en el primer matrimonio, o mejor dicho, en lo que tú recibiste de Dios, en tu matrimonio con Dios, en tu relación con Cristo, eso no sucedió así. En tu relación con Cristo, Dios te amó a ti primero. Y Dios a ti te vino a perdonar. Y Dios a ti te vino a rescatar. Tú no podías hacer nada. Tú estabas muerto en tu pecado. Él vino a rescatarte. Y de lo que nosotros hemos recibido, de lo que nosotros tenemos de Él en abundancia, es que nosotros le podemos dar a otros. Entonces nosotros tenemos que ver, mi relación con mi prójimo debe de estar de acuerdo a mi relación con Dios. Debe de estar de acuerdo. Y hermano, usted puede ver ahí que comúnmente el que no tiene paz con Dios no va a tener paz con su prójimo. Comúnmente el que no se humilla delante de Dios y confiesa su pecado, le va a ser muy difícil humillarse delante de otro ser humano, ya sea el hombre o la mujer. Porque el mismo orgullo que hay en contra de Dios
Esa misma idolatría que hay en contra de Dios lo está en contra del otro, en contra del prójimo. Por lo tanto, amados hermanos, si usted desea que su familia, que sus hijos respiren un ambiente evangélico en el hogar, no es simplemente con recitar la Biblia o con leer la Biblia. Si se lee la Biblia, pero lo que se respira es un ambiente de rencor, odio, de pleito, de rencilla, hermano, lamentablemente nuestros actos, nuestra forma de vivir será un tropiezo para la misma palabra que estamos leyendo en nuestras casas. Si nosotros queremos impactar a nuestros hijos con el Evangelio, nuestros hijos tienen que ver que nosotros confesamos nuestros pecados. Así como lo hacemos con Dios y le pedimos perdón a Dios, también tienen que verlo, que lo hacemos con ellos cuando pecamos, que lo hacemos con nuestro cónyuge, cuando la mujer pega contra su esposo, tiene que pedirle perdón. Cuando el hombre pega contra la mujer, tiene que pedirle perdón. Ese es el ambiente que ayuda a que avance el verdadero evangelio, la palabra de Cristo, en el corazón, en la mente, en la vida de nuestros hijos. Toma ese perdón que recibiste de Dios y aplícalo a tu cónyuge. Toma ese perdón de Dios. Cuando tú eras enemiga de Dios, enemigo de Dios, Dios te buscó. Así mismo que tenemos que tratar al pecador. Cuando tú eras enemigo de Dios, Dios te llamó y te perdonó. Así mismo que tenemos que tratar al pecador. Tratarnos entre nosotros como matrimonio, como familia, como pareja. Recuerden que el Señor perdonó sus pecados. Así que ustedes ahora pueden perdonarse mutuamente. Así como el Señor fue comprensivo y le trajo a ustedes la sanidad de sus pecados a través de Cristo, de igual manera ustedes tienen que ser como Cristo. Por esto vemos que la base de la verdadera relación entre un hombre y la mujer es su fe en Jesucristo. Es su fe en Jesucristo, esa base. Lo que va a traer verdadera unidad y fortaleza en el matrimonio es la fe en Jesucristo. Usted lo puede ver como un hombre y una mujer, aunque estén casados durante años, si ambos están buscando a Dios, más unidad van a tener. Es como si piensen en esto. Usted coloca a Dios en el centro, la mujer en un lado, el hombre en otro lado, y los dos caminan hacia Dios, caminan hacia Cristo. Mientras más se unan a Cristo, más unidos, más juntos están entre ellos. Porque el Señor está en el centro. Pero ¿qué sucede cuando una mujer está buscando a Cristo y el hombre no? Está más separado el uno del otro. O al revés, cuando es el hombre que está buscando a Cristo y la mujer no busca a Cristo, no están más unidos, están más separados. Lo que va a fortalecer, a dar solidez al matrimonio, es que cada pecador, el hombre y la mujer cristiano, busquen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Si el Señor está en el centro, mientras más buscamos al Señor, más unidos vamos a estar en la pareja, en el matrimonio. Vamos a estar más juntos. Porque el Señor es el centro. Lo que me une a un pecador para yo perdonarlo fue lo que yo recibí del Señor. Hermanos, hay matrimonios que se separan porque la mujer no puede perdonar al hombre. No lo puede perdonar. Usted busca todo eso. Mira que hizo esto, aquello, lo otro. Sí, él te hizo eso. Y mire, me hizo esto, y me hizo aquello, me hizo lo otro. ¿Y tú qué hiciste con todo eso?
tú has dejado que el pecado de él envenene tu alma con odio, con rencor. Porque puede ser que sea el pecado de él. Pero amado hermano, amada hermana, usted va a tomar una decisión. O usted se va a entregar al odio y al rencor, y eso la va a amargar, porque eso es pecado, y se va a convertir en una raíz de amargura que va a estar amargada durante toda la vida. O usted decide, por amor al Señor y a ese pecador, perdonarlo. Eso no quiere decir que usted va a aceptar el pecado, ni va a vivir en unidad a ese pecado. Pero usted tiene el llamado de parte de Dios a perdonar. Hermano, y el perdón es medicina para el alma. El perdón es medicina para el alma. La envidia, el odio, el rencor, hermano, eso seca el alma. Eso destruye el alma. Igualmente pasa con hombres, que la mujer ha pecado contra él. Y ese hombre, si es creyente, debe tratar con su alma. Y debe perdonar a su esposa. Porque es el perdón lo que le va a ayudar a él a poder sanar todas esas situaciones y esos pecados que la mujer comete contra el hombre. Si el creyente, como decía el Señor Jesucristo cuando los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando pegue contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Hasta 70 veces 7. Si tu hermano pega contra ti y tu hermano va donde ti y te pide perdón, perdónalo. Señor, ¿hasta cuántas veces? Hasta 7, Señor. No, hasta 70 veces 7. Es decir, es ilimitado. Porque, hermano, estamos viviendo entre pecadores. Estamos viviendo entre pecadores y hay un momento en que el pecador, por descuido, negligencia, apatía o desinterés, a veces hasta adrede, peca. Tal vez hay un día en que tu esposo no te llamó porque tú cumplías años. No te llamó, ni se acordó de eso. Y usted va a tener que amonestarlo con amor y decirle: mira, y recordárselo y tratar con él ese descuido. Pero tú vas a tener que perdonarlo por ese descuido. Y vas a tener que perdonarlo por otras cosas. Y vas a tener que amonestarlo. Porque, amados hermanos, la amonestación no quita el hecho de que tú vas a tener que llamar la atención. Y vas a tener que amonestarlo: mire, eso estuvo mal hecho. Lo que tú dejaste de hacer, lo que tú debiste haber hecho, lo que tú hiciste mal, tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que entender tus malos caminos. Queridos hermanos, nosotros necesitamos poder ver que ese ambiente de paz que Cristo trae a nuestra vida fue porque Él quitó de en medio el pecado. La paz con Dios vino a nuestra vida cuando Cristo quitó el pecado, hermanos. Y lo que tú y yo tenemos que quitar de en medio para que la relación entre el esposo y la esposa pueda fluir y pueda haber una buena relación es el pecado, lo que hay que quitar de en medio. Y la palabra nos enseña, si usted va conmigo ahí a Mateo 18, versículo 18 en adelante. Bueno, Mateo 18, 21. Mírenlo como dice aquí.
Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? Y en el versículo 22 Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí notamos entonces que el Señor le dice, para hablar sobre el perdón, el versículo 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mateo 18, 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero luego dice el Señor, versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Versículo 34. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mire lo que dice el Señor aquí. Jesucristo está hablando del perdón. En Mateo 18 está hablando sobre la restauración. Hay que restaurar al otro cuando peca. Tenemos que restaurarlo. Y Pedro dice: Señor, ¿hasta cuándo? Porque mira, a veces la gente peca mucho. 3, 4, hasta 7. Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. Es decir, el número es indeterminado. Y luego le hace esta parábola. Piensen en esto. El rey te manda a buscar a ti. Y tú le debes millones al rey. ¿Y qué sucede? Que el rey te manda a buscar para que tú le pagues o te va a meter en la cárcel. Y tú le suplicas y le pides que tenga paciencia, que te perdone. Y el rey, movido por misericordia, dice el Señor Jesucristo, perdona al que le debía. Le debía millones y el rey lo perdonó. Ese hombre que fue perdonado por el rey sale a la calle y se encuentra con alguien que lo que le debe no son millones, sino 100 lempiras. 100 lempiras le debe. El rey le acaba de perdonar millones. Y al que le perdonaron, se encontró con otro que le debía 100 lempiras. Y entonces, el que le debía no podía pagarle. Y le dice lo mismo: ten paciencia conmigo. Pero ese que había sido perdonado, no tiene paciencia, no tiene compasión. Aunque él había sido perdonado, él no quiere perdonar al que pecó contra él. Y lo mete preso. Eso llega al oído del rey. Y el rey manda a llamar
al hombre que él perdonó, al que le debía millones. Y le dice, ven acá, pero cuando tú me debías a mí y me pediste misericordia, compasión y paciencia, yo te la di y te perdoné. ¿No debías tú, habiendo recibido ese perdón, dárselo al que también te debía? ¿Y sabe lo que hizo el rey? Lo agarró y lo metió preso hasta que él también pagara lo que debía. ¿Cómo le hizo el Señor? ¿Cómo le pagó Dios? Como él trató a su prójimo. Si nosotros, habiendo recibido de Dios perdón de nuestros pecados, no perdonamos a nuestro prójimo, al esposo, no perdonamos a la esposa, hermanos, no seremos perdonados por Dios de nuestros pecados. Si tú no perdonas a tu hermano, a tu hermana, por sus pecados, Dios no te va a perdonar a ti tampoco. Por eso es, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ver que el perdón que Cristo ofrece es mayor que lo que la gente nos puede hacer a nosotros. Y como hemos recibido de Dios el perdón, así mismo tenemos que recibir y que dar. Tenemos que dar. Si nosotros llevamos ese pasaje a nuestro matrimonio, a la familia, y procuramos entender que hemos recibido tanto y que ya estamos capacitados con el Espíritu Santo, nosotros con la gracia y el poder de Dios, porque para eso es esa gracia y ese poder, no solamente para recibir, sino también para dar. Con esa gracia y con ese poder del Espíritu, podemos también dar el perdón a otros. Dar el perdón a otros. Hay un pasaje, ahora no recuerdo, voy a ver si lo encuentro, donde se nos manda, aún en la oración, a perdonar. Me parece que está en Marcos. Si lo encuentro se lo voy a leer. Pero hay un pasaje que nos habla de eso, del perdonar, aún en la oración. Y de cómo el Señor nos llama a orar. Y si tenemos algo contra otro, hermano, perdonar. Marcos 11:25, ya lo encontré. Marcos 11:25. Marcos 11, versículo 23. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice, va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Ven cómo se repite? La misma enseñanza. Si no perdonas, tú tampoco vas a ser perdonado. Pero aún en oración, cuando tú estés orando, versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Si yo tengo algo en mi corazón y yo estoy en oración, recuérdense que la oración es adoración. Orar es adorar a Dios.
Si yo estoy adorando a Dios en mi cuarto y estoy orando, yo tengo que llevar mi corazón delante de Dios. Y si yo tengo algo contra alguien, teniendo a Dios como testigo, nosotros tenemos que perdonarlo a esa persona. Hermanos, esto es medicina para tu propia alma. Porque de esta manera es que tú vas a poder recibir el perdón continuo que Dios te da de cada uno de tus pecados. Y Dios lo une a eso. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Tú tienes que estar como Dios, imitando a Dios, continuamente perdonando. ¿Cómo quién? Como Dios está continuamente, a través de Cristo, perdonando. Cada vez que tú dices, ay Padre, perdóname, porque le hablé mal a José, o le hablé mal a Elizabeth, perdóname, Señor. El Señor te perdona. Pero también Él quiere que tú perdones a Elizabeth o a José cuando Él pegue contra ti. Tú le pides a Dios perdón, pero también tú tienes que darlo a los demás. Y darlo, miren en qué posición, aún en tu corazón, dentro de tu alma, en tu vida de oración. Y la oración es, y siempre se ha visto como algo muy íntimo en mi relación con Dios. En esa intimidad, en mi relación con Dios, también tiene que haber perdón. En esa intimidad, para que no haya nada entre tu padre y tú que te impida orar, que te impida estar en esa relación de amor con tu padre. Nada te lo puede impedir, hermano. Que no sea el rencor lo que te impida esa relación de amor con tu padre. Perdona. No, pero mira, que no me ha pedido perdón. Aunque no te haya pedido perdón porque es inconverso, y aunque usted le llamó la atención y usted lo amonestó, aunque usted lo amonestó, le llamó la atención, él no quiso arrepentirse. Hermano, ya su responsabilidad usted la cumplió. Usted lo amonestó. Vamos a Mateo 18. Los versículos anteriores al pasaje que leímos, Mateo 18. Versículo 15. Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más, a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad, según Mateo 18, 15, es amonestar al que pega contra mí. Amonestarlo, tengo que decírselo. Mira, tú me faltaste en esto. Tú no cumpliste tu palabra. Mira, usted me prometió tal cosa. Mire, usted se le olvidó el aniversario de nosotros. ¿Qué pasó ahí? Mire, usted no me felicitó, yo cumplo años. Es decir, el esposo, la esposa, tiene que estar atento a esas cosas. Entre los hermanos, tenemos que estar atentos a las cosas que tenemos en común, ¿verdad? Como hermanos. Por eso, si alguien pega contra ti, repréndelo, no te quedes con esa penita en el corazón. Mira que Jessica no me saludó, me quedé con esa penita ahí. Eso es de seguro que ella piensa mal de mí, eso es de seguro. Y comienza a pensar cosas que
No tiene nada de realidad. ¿Usted quiere saber lo que pasó? Jessica, ¿cómo tú estás? Bien. Mira, Jessica, yo me sentí mal porque tú no me saludaste. No, yo no te vi, muchacho. Yo andaba corriendo ese día y pasó tal cosa. Mira, hasta José se me cayó y yo estaba para el médico. 1000 cosas. Y yo, ay, perdona. Entonces a veces es uno el que pide perdón porque estaba pensando lo malo. Uno termina, ay, perdóname, que yo pensé que tú no me querías, que ya tú no me hablabas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, aún en el matrimonio pasa eso. A veces son cosas que pasan, descuidos, en muchas ocasiones, que con una tierna amonestación se podría quedar ahí. Una compasiva y paciente amonestación. Dante, acuérdate de tal cosa. Yo tengo una memoria, mire, que gracias a mi esposa ha mejorado mucho, porque ella me lo recuerda las cosas. Y yo la escribo en el celular, me mando un mini mensaje, me mando un correo. Porque muchas veces se me han olvidado cosas básicas, sencillas. Pero yo le he pedido a mi esposa que me haga el favor de recordarme la cosa, porque es unos días antes. Dante, acuérdate del cumpleaños de Benecer y Daniel, que es tal día. Y yo, ay, déjame apuntarlo para que no me olvide. Y a veces ella un mes antes, Dante, ¿cuándo fue que tú y yo nos casamos? En diciembre. Ay, por ahí viene la fecha. Ay, 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 por ahí viene la fecha. Y yo cojo la seña, porque ella me está tirando mi lucecita para que no vaya a pasar que ese día se me vaya a olvidar. Entonces yo tomo nota. Pero tenemos que ayudarnos así. Eso es una tierna amonestación. Una amonestación que no sería tan tierna sería el mismo día de que se cumpla la actividad o la celebración, usted echarle un boche delante de su familia. Tú fuiste el único que no hiciste nada por mí. Eso no sería ni compasivo ni tierno. ¿Verdad que no? Eso sería humillante. Y algunos hombres y algunas mujeres hacen eso para humillarlo, para que más nunca se lo olvide. No, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces lo que él va a tener es una amargura. Y tú pudiste haberlo hecho de otra manera. De otra manera, como Cristo. Y eso presenta, hermanos, como una amonestación bien dada, con amor y paciencia. Mire, gana a la otra persona. Pero una amonestación llena de enojo y llena de rencor te separa de la otra persona. Te separa, te aleja. Por eso estos pasajes que nosotros acabamos de leer aquí. Estos pasajes para que nosotros veamos que necesitamos perdonarnos. Necesitamos tratarnos, como dice Colosenses, que leímos al principio, con tierna compasión. Necesitamos eso, porque nuestra relación, la relación de amor y de respeto, se mantiene o se destruye de una manera muy fácil. Uno dura más construyéndola, porque la destrucción de la misma puede ser en una sola palabra, con un solo acto. Entonces, queridos hermanos, vestíos como escogidos de Dios. El pecado es lo que nos va a separar. El pecado es lo que va a destruir nuestro matrimonio. El pecado, el no perdonarnos, es lo que va a traer una amargura continua y una queja continua. Hay mujeres que todo el tiempo se quejan. Hay hombres que todo el tiempo se quejan. Hermanos, pero en la queja, ¿qué es lo que realmente está detrás? Posiblemente una raíz de amargura. Fruto de que usted no resolvió algo de pecado de él o suyo contra su cónyuge. Hay algo de amargura en el corazón, cosa que tú debiste haber hablado y no has querido hablar. Vomita tu pecado, sácalo de tu corazón, hablándolo con la persona que ha pecado contra ti.
trátalo. Y si se arrepiente, Mateo 18:15, ganaste a tu hermano. Y si tu esposo no es cristiano, si se arrepiente, lo recuperaste. Ahora sabes la verdad. Ahora sabes. Y hay hombres orgullosos que tal vez no te pidan perdón. Pero la Biblia nos enseña, en Marcos 11 que leímos, que aunque él en su pecado, porque es un impío, o ella en su pecado porque es una inconversa, no te pida perdón. Ya tú trataste el asunto, se lo dijiste, no se arrepintió, perdónalo. Perdónalo. Mateo capítulo 11. Perdónalo. Porque ese perdón que tú vas a darle, teniendo a Dios como testigo, creo que fue Mateo 11:25 que tomamos, ese pasaje, ese perdón que tú le vas a dar delante de Dios, y cuando estés orando, Mateo 11:25, perdonad si tenéis algo contra alguien. Ese perdón que tú estás dando delante de Dios, delante del trono de Dios, porque ese es el contexto, orando, ese perdón va a ser acepto, porque el Padre también a ti te va a perdonar. Hermano, y hay muchos momentos en que hay gente, hay personas, que tú le puedes pedir perdón de la mil maneras. Porque vamos a ver otro caso, ¿verdad? A veces no es simplemente que alguien pega contra ti, a veces que tú pegas contra otro. Y no hay forma. Tú eres creyente, tú vas donde tu esposa cristiana, los dos son cristianos, y tú vas donde tu esposa y le pides perdón por algo a tu esposa, y tu esposa no te quiere perdonar. O puede ser viceversa, lo contrario, que la mujer haya pecado y que la mujer venga donde el esposo y el esposo no la quiera perdonar y se supone que es cristiano. Querido hermano, querida hermana, eso es pecado. Porque lo que tú has recibido de Dios es lo que tú tienes que darle al otro. Si yo no puedo perdonar a mi esposa porque he decidido no perdonarla, yo digo no puedo porque yo he tomado una decisión. Yo he recibido el perdón de Dios. Querido hermano, usted está capacitado para perdonar. Ahora, tiene que sacar de ese corazón toda esa basura que lo está contaminando, que lo está dañando. Tiene que llevarla delante de Dios. Tiene que tratarlo con esa persona. Y a veces sucede que entre los hombres y las mujeres hay ciertas diferencias que pueden ser tan notorias que pueden interrumpir, que pueden imposibilitar la reconciliación. Tal vez el hombre no hable mucho y tal vez la mujer habla demasiado. Y la mujer quiere que el hombre le diga todo, es decir, perdón por cada mínima cosita. Y el hombre dice, mira, perdóname, porque realmente no me di cuenta. No, pero usted me tiene que pedir perdón también por esto. Vamos, pero usted acaba de pedir perdón. No, pero dígalo. Hermano, nosotros no podemos entrar como una pugna en un negocio donde el otro tiene, a veces por cosas que hemos aprendido de nuestros padres, el otro tiene que humillarse, por eso a los pies así, tirarse a los pies y pedir perdón así. Hermano, cuidado con exigir cosas que la Biblia no la pide. El otro, cuando reconoce su pecado y se arrepiente y lo hace de forma sincera, eso es lo que la Biblia espera. No que te haga un culto. Ay, mi amor, perdóname. Y dura una semana, como algunas mujeres y algunos hombres esperan, que la mujer dure una semana pidiéndole perdón. Eso es humillante. ¿Tú lo que quieres que el otro se humille y te bese los pies? Pero hay mucha gente que entienden que el perdón es eso, que le besen los pies al otro. Que duren una semana. No, una semana sin hablarle para que aprenda. Hermano, eso no es perdonar. Durar una semana sin hablar de tu esposo. O
te vas a dormir para el sofá, para afuera. En mi cama no vas a dormir. Eso no es perdonar. Eso es rencor. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros queremos cosas que ni siquiera Dios nos ha pedido a nosotros. Dios a ti no te dejó de hablar una semana para que tú te arrepintieras y perdonaras de tu pecado en Cristo. Dios no te mandó dormir para los pies, o te mandó dormir al sofá o al piso. Duerme en el piso una semana para ver si yo, la gran cosa, yo, super fulana, super fulano, acepto tu perdón. Hermano, eso está incorrecto. Eso es humillar al otro. Y usted no va a encontrar que Dios manda a nadie a humillarse de esa manera. Nos manda a reconciliarnos. Nos manda a reconocer nuestro pecado. Y mire, hermano, hay hombres que tienen un orgullo, que cuando usted ve que ese hombre se traga ese orgullo y te pide perdón, es una gran misericordia. Y estoy hablando de hombre impío. Hay hombres impíos que reconocen sus males para con sus esposas, y cuando él lo reconoció, aprovéchalo y perdónalo. Porque son inconversos. Y cuando no se arrepiente, hermana, perdónelo, pero obviamente amonéstelo con sabiduría, con amor, enfréntelo con gracia, con la palabra del Evangelio. Y si él no se arrepiente, hermano, perdónelo. Si no se arrepiente, perdónelo, porque por tu conducta santa, casta y piadosa, ese hombre puede venir arrepentimiento. Solamente al ver tu conducta, que es lo que Pedro dice en su primera carta. Primera de Pedro dice eso. Vamos a leer Primera de Pedro para concluir. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar, al mirar vuestra conducta casta y respetuosa. Al tú darles el perdón, aunque no se arrepintieron, y al tú tratarles como manda la palabra, aunque ellos actúan mal, hermano, hermana, tu conducta puede ganarlo sin palabras. Sin palabras. Que Dios nos conceda poder, amados hermanos, seguir creciendo en el entender que lo que hemos recibido de Dios, su gracia y su perdón, es lo que tenemos que darle a los demás. La gracia de Dios y el perdón que también de Dios hemos recibido. Dé a su cónyuge, a los hermanos, a los amigos, a los hijos, de lo que por gracia usted ha recibido. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí. Vamos a pasar a nuestros recesos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas y que tú nos permitas comprender tu perdón y comprender, Señor, que lo que nosotros hemos recibido abundantemente también lo podemos dar en Cristo. Ayúdanos, porque tú conoces nuestras luchas y debilidades, la batalla contra nuestro pecado. Pero, Señor, convéncenos por tu amor, por tu gracia, para que nosotros también te imitemos y seamos como tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos.